Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 28 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Juan, del versículo 22 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR, para que vaya y se suscriba. Hoy en este Evangelio, Jesucristo nos muestra cuál es el problema que tenemos actualmente dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia. El problema que tenemos es la incredulidad, que no queremos creer en Cristo, que no queremos creerle a Cristo. Dígame usted cómo se explica que un cristiano dentro de la iglesia, que a mí me pasó, no creía que Jesucristo estaba verdaderamente con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía, sino que ese cristiano que iba y comulgaba creía que era un símbolo. Pues para que usted sepa, así hay muchos cristianos, y si yo no lo hubiera vivido, no se lo estuviera contando. Y usted se pregunta, pero son cristianos que toda la vida han asistido a la Eucaristía. Sí, pero cristianos que vivían la Eucaristía, pero con mente protestante, que creían que era un símbolo. Y así hay muchos cristianos, así hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero que no le creen en Cristo. Y eso es lo que Jesucristo hoy nos reclama a través de este Evangelio. Qué falta de fe, qué incrédulos somos. Pero dice Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz. Los que quieren seguirme, me escuchan. Los que quieren creer, escuchan mi voz. Y yo les daré vida eterna. Vean cómo lo dice el Evangelio. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. ¿Qué era lo que querían los judíos? Que Jesucristo se declarara el Mesías. Pero Jesucristo hacía muchas obras, muchos milagros, y los judíos lo veían, pero el problema de ellos era que no querían creer. Por más que veían las obras de Dios, no querían creer. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de soberbia, eran arrogantes. Ellos querían una manifestación solo para ellos y que Dios se manifestara como Dios ahí mismo, pero ellos no querían creer en Él. Ellos querían ver
prodigios, cosas asombrosas. No sé qué era lo que querían ver los judíos, porque dígame, los judíos se dieron cuenta que Jesucristo resucitó a Lázaro. Los judíos se dieron cuenta que Jesucristo sanó a un ciego. Los judíos se dieron cuenta de muchos milagros que hizo Jesús, dentro también del templo. Pero a ellos no les interesaba creer en Cristo. Ellos lo que querían ver eran espectáculos. Y Jesús es lo que les responde, y Jesús es lo que les reclama. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. ¿Cuál era el problema? La incredulidad. Lo mismo que pasa hoy dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por más que escuchamos la palabra de Dios, no queremos creer. Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá para siempre. Allá en San Juan 6:51. ¿Y qué es la incredulidad que tenemos hoy? Yo no creo que Jesucristo esté en ese pan. Yo no creo que ese sea el cuerpo y la sangre de Cristo, porque yo no veo ahí una mano, yo no veo ahí un pie, yo no veo ahí un ojo. Así estamos hoy en día. Tenemos una fe como la de Tomás. Queremos ver para creer. ¿Se acuerdan como le dijo Jesús allá a Tomás en San Juan 20:28? Crees porque has visto. Dichosos los que creen sin ver. Eso es el problema número uno que tenemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia: la incredulidad. No queremos creer en la palabra de Dios y nos hemos convertido en cristianos con una fe pobre, con una fe de ver para creer, o nos hemos convertido en cristianos que creemos en Dios pero a nuestra manera. Y así hay una canción, sacaron una canción que puramente le cae hoy en día a esos cristianos que creen en Dios pero a su manera. Así dice la canción: creo en Dios pero a mi manera. Así hay muchos cristianos que creo en Dios pero yo no voy a la Eucaristía. Creo en Dios pero yo no me confieso. Creo en Dios pero no le creo a Dios, que le creo al pastor. Creo en Dios pero yo no bautizo a un niño. Lo bautizo ya cuando esté grande, cuando tenga uso de razón. ¿Y qué dijo Dios? San Juan 6:53: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. ¿Qué dijo Dios sobre el bautizo? Allá en San Juan, en San Mateo 28:19. San Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. ¿A quién mandó a bautizar? A todos los pueblos. Jesucristo no dijo a los niños, no, solo a los adultos, no, a todos los pueblos. Bautismo. Después, enséñenles. ¿Qué dijo Jesús sobre la confesión? San Juan 20:21. Les sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes lo retengan les serán retenidos. Eso lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo allá en San Juan 20:30, después de que le echó el regaño a Tomás. Vean lo que dijo Jesús. Primero le dijo a Tomás. Tomás exclamó. Vamos a leer lo que fue lo que le pasó a Tomás. La incredulidad de Tomás. Lo mismo que está pasando hoy muchos cristianos y muchas personas que están empezando a acercarse a Dios. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un montón de cristianos que lo que hacen es negar lo que dice la palabra de Dios. Negar y contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la podemos contradecir. La palabra de Dios está escrita para que creamos, no para que nosotros la sometamos a juicio. Para que creamos que Jesucristo es Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
el camino por donde debemos transitar, la verdad, lo que tenemos que creer. Y si creemos en Él, al final vamos a cosechar la vida eterna. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le replicó: ¿Crees porque me has visto? Esa no es la fe que tienen hoy muchos cristianos, que quieren creer porque quieren ver para creer. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? ¿Crees porque me has visto? ¿Cuál era la fe de Tomás? Ver para creer. ¿Qué es la fe de hoy de muchos? Si no veo, no creo. Entonces, como no ven a Jesucristo en la Eucaristía, creen que es un símbolo. Para creer verdaderamente tengo que ver una pierna, tengo que ver una mano de Jesús. No, esa no es la fe que quiere el Señor. El Señor quiere una fe auténtica, que es la que nos va a decir hoy. Jesús le replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. ¿Cuál es la fe que quiere el Señor? Felices los que no han visto, pero creen. Felices aquellos que se aferran a la palabra de Dios y creen. Aquellos que no someten a juicio lo que el Señor dijo, lo que el Señor mandó, sino que viven en una fe como la de Tomás. La fe que quiere el Señor es: felices aquellos que creen, felices aquellos que no han visto, pero creen. Entonces, ¿para qué se escribió la palabra de Dios? Para que usted y yo creamos en la palabra de Dios, que por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada, como lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice San Juan 20:30, después de que Jesús le echa el regaño a Tomás, dice San Juan 20:30, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean. ¿Para qué han sido escritas estas? Para que crean. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que no queremos creer. La falta de fe. Y la fe viene de la palabra de Dios, de la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Entonces, ¿qué pasa? No queremos creer. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Y la fe viene de la palabra de Dios. Y si usted no tiene fe, es porque no quiere creer en la palabra de Dios, porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Dice, estas han sido escritas para que crean. ¿Para qué han sido escritas? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que creer? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no someto a juicio lo que dice su palabra, sino que simplemente tengo que hacer el trabajo de creer, como lo decía San Juan 6:29. ¿Cuál es el trabajo que Jesús le pedía a los judíos? Que crean. El trabajo que hay que hacer es creer, pero es el trabajo que no queremos hacer. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna. Jesús le respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Vean cómo Jesucristo los pone entre la espada y la pared. Porque ellos habían visto las obras que Jesucristo hacía. Habían visto las obras que Él hacía y aún así no querían creer. Porque eso solamente Dios lo podía hacer. Pero el problema de ellos era que ellos querían ver un espectáculo. Ellos no estaban interesados en creer. Así como muchos cristianos de hoy en día no están interesados en creer. Simplemente viven de un cumplimiento. Voy, cumplo, pero me miento. ¿Por qué me miento? Porque no estoy viviendo mi fe. Porque estoy viviendo una fe a mi manera. Porque no soy creyente, sino soy creyón. Dice, las obras que hago en nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo.
pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. ¿Cuál es el problema con este tipo de personas que no quieren creer? Que no son ovejas mías, dice el Señor, porque los míos sí creen y escuchan la voz del pastor. Los míos sí se someten a la voz del pastor. ¿Qué hace? Un día viendo un video de llevaron un pastor, llevaron 3 pastores a un rebaño y cada pastor pegó su chiflido, llamó a las ovejas, pero primero lo hicieron los 2 pastores que no eran dueños del rebaño. Primero llamó el primero y las ovejas ni siquiera lo alzaron a ver. Llamó el segundo, que era pastor, pero ese no era su rebaño, y tampoco lo alzaron a ver. Pero apenas el pastor, que era el dueño del rebaño, pegó el chiflido, todas las ovejas se vinieron a él. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Los verdaderos cristianos escuchan el verdadero pastor. Los que quieren creer en Cristo escuchan su voz y se someten a su palabra. No someten a juicio lo que dice el pastor, sino que ellos al escuchar su voz se acercan a él. No andan por las ramas, no andan escuchando cualquier pastor, sino que escuchan la palabra de Dios y no la someten a juicio, sino que hacen el trabajo de creer. Jesucristo lo mandó, yo lo hago. Jesucristo lo dijo, yo lo creo. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. ¿Qué es lo que hacen las ovejas de Cristo? Siguen al Maestro, siguen al Señor, creen con lo que Él mandó. Pero las que no son de Cristo le creen al pastor. Las que no son de Cristo le creen a cualquier persona que vengan y les digan cualquier tontería, aunque no esté escrito. Y por eso Jesucristo reclama allá en San Lucas 6:46 y les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? San Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Cuál es el problema? De decirme que yo me llamo cristiano, pero no hacer lo que manda el Señor. De esos es lo que estamos hablando hoy en día. Cristianos que se han hecho un Dios a su manera, que ya ellos no están para hacer la voluntad de Dios, sino que Dios tiene que hacer su voluntad y Dios tiene que aceptarlos así como son, porque no quieren cambiar, porque no quieren someterse a los mandatos de Dios, porque no quieren confesarse, porque no quieren comulgar, porque no quieren bautizar a sus hijos. ¿Por qué? Porque llegó otro y le pervirtió la mente, le pervirtió el corazón. Pero la palabra de Dios se cumple y se sigue cumpliendo y se cumplirá hasta que dure el cielo y la tierra. Como dice, no pasará el cielo y la tierra sin que una tilde o una coma de la ley se cumpla. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? Eso es lo que reclama el Señor, que no queremos creer o que nos llamamos cristianos, pero no queremos cumplir con lo que manda su palabra. No queremos cumplir con lo que manda el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo los conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que quiere el Señor darnos? Vida eterna. Pero para recibir esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él, confiar en Él, hacer su santa voluntad, no someter a juicio lo que dice su palabra. Pero ¿qué pasa? Hoy en día voy a misa, voy a la Eucaristía, allá cuando hay una actividad, cuando hay un bautismo, cuando hay un matrimonio o cuando tenga tiempo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Allá en Hebreos 10:25. No abandonen las asambleas como muchos acostumbran a hacer. ¿Qué es la costumbre de los cristianos hoy en día? Ir a la Eucaristía cada vez que se les antoja, cada vez que sienten, ay, hoy sí tengo ganas de ir a la Eucaristía, hoy sí voy. Eso se llama sentimiento, siento y me miento. Eso no es la actitud de un verdadero cristiano que escucha la voz de su pastor. La actitud de un verdadero cristiano que escucha la voz de su pastor asiste a la Eucaristía siempre
Lo único que lo puede separar de la Eucaristía es que esté enfermo o que esté en cama. Pero después de ahí, si usted está sano y bueno, el deber suyo es asistir a la Eucaristía todos los domingos. No faltar, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo, por la única ofrenda de Dios. Vean cómo lo dice Hebreos. Vamos a leérselo mejor. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. ¿Qué es lo que quiere Dios? Santificarnos. Pero si usted no asiste a la Eucaristía, ¿cómo pretende que Dios lo santifique? Porque somos santificados con la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan vivo bajado del cielo. Pero si usted no se acerca a la Eucaristía, ¿cómo pretende ser santificado si no has hecho caso de lo que manda la palabra de Dios? Dice, ellos me siguen y yo les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Nunca perecerán. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo allá en San Juan 6:53? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna, nunca perecerán, nunca morirán, y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Jesucristo nos pone todo en bandeja de plata para que nosotros acudamos, seamos santificados, obtengamos la vida eterna, pero el único requisito, el único trabajo que tenemos que hacer es el que no queremos hacer, creer en Jesucristo. Por eso, hoy, el llamado en este evangelio es a creer, a no someter a juicio lo que manda el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice San Mateo 7:21? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que el Señor les bendiga.